Bueno, amados hermanos, hemos tenido un corte en el internet. Vamos a retomar aquí el tema, ¿verdad? El tema va a quedar grabado. Bueno, esta reunión va a estar grabada en dos partes. Esperamos que no vuelva a ocurrir. Estamos entonces mencionando las últimas tres fiestas del séptimo mes. La primera, ¿cierto? Era el primer día, la fiesta de las trompetas. La segunda, el día 15 del mes séptimo, el día eh, el día de las cabañas, ¿verdad? Dice en el versículo 42, bueno, el versículo 41, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Bueno, estamos poniendo el contexto general de lo que va a ser el estudio, ¿verdad? De esta serie. Ya por lo menos sabemos en dónde están escritas las fiestas solemnes, en qué contexto se dieron, cuántas son, cuál era su orden, cuándo se celebraban. Y estamos poniendo acá en claro, hermanos, que en estas fiestas solemnes habían unos días de reposo, que es llamados sábados, plural, ceremoniales, que no necesariamente eran el séptimo día de la semana. Para poner un poco más de contexto, hermanos, voy a leer aquí del deseo de todas las gentes. El capítulo 8 habla sobre la visita de Pascua y vamos a poner un poco más de contexto al respecto, ¿verdad? Dice ahí en el deseo de todas las gentes, había 3 fiestas anuales. Noten, hermanos, que la sierva del Señor, al igual que la Biblia, va a mencionar que habían 3 convocaciones al año. Había 3, allí nos dice 7, 3 convocaciones. Había 3 fiestas anuales: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. Para la sierva del Señor, y vamos a ver otros textos de la Biblia, donde el Señor dice que el pueblo de Israel debía convocarse 3 veces al año. Tenían que venir de todas partes a un lugar central, que es Jerusalén, y allí convocarse. En esas 3 veces que venían, iban a celebrar las 7 fiestas solemnes, pero tenían que, a las 3 grandes fiestas se las numera así: había 3 fiestas anuales: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Entonces, a la Pascua, noten, a la Pascua, ¿qué estaba adherida? ¿Sí? ¿Qué fiesta estaba adherida a la Pascua? Las fiestas de la primavera, mire, eran 3 fiestas anuales, una en primavera, otra en verano y otra en el otoño. En la primavera se celebraba la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Pero la sierva del Señor dice 3 fiestas al año. En esta primera fiesta se celebraba la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. La segunda convocación o fiesta era en el verano, el Pentecostés. 50 días después debían venir. Y la última era en el otoño, para celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. El primero, el 10º y el día 15 del séptimo mes. Bueno, entonces por eso ella habla aquí detalladamente y dice,
Había tres fiestas anuales: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. Debían venir a congregarse de todas partes, ¿sí? Todos los hombres de Israel a congregarse para presentarse delante del Señor en Jerusalén. Acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos. De todas partes de Palestina venían los adoradores en grandes multitudes. El viaje desde Galilea ocupaba varios días y los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y protección, claro, de los pueblos paganos que los atacaban, ¿verdad? Pero el Señor había prometido cuidarlos. El tiempo de la Pascua correspondía a fines de marzo o principios de abril. Ese es el primer el mes de Abib, que correspondía a principios de marzo o fines de abril. Y todo el país era alegrado por las flores y el canto de los pájaros. Era la primavera. A lo largo de todo el camino había lugares memorables en la historia de Israel, y los padres y las madres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados. Amenizaban su viaje con cantos y música, y cuando por fin se vislumbraban las torres de Jerusalén, todas las voces cantaban la triunfante estrofa: En tus atrios descansarán nuestros pies, oh Jerusalén, reine la paz dentro de tus muros y la abundancia en tus palacios. Pero noten lo que la profeta de Dios va a decir claramente. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. ¿Y cuándo fue que nace la nación hebrea? ¿En el Edén? En el Edén no habían hebreos. La observancia de la Pascua empieza con el nacimiento de la nación hebrea. Por lo tanto, si en el Edén no habían hebreos, no podía haber Pascua, no podía ser fiesta eterna, perpetua, ¿sí? La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparase para una liberación inmediata. La última noche de esclavitud en Egipto, Dios le ordena al pueblo que se prepare para una liberación inmediata. Y allí va a nacer la nación hebrea como una nación independiente, y allí el Señor va a institucionalizar la Pascua, no en el Edén. Habían pasado más de 2000 años. Estamos en Éxodo capítulo 12. Todo el Génesis, con todos los patriarcas, con todos los hombres del Génesis, no se celebró ninguna Pascua. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas. Habiendo asperjado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero inmolado, habían de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Y dice la palabra de Dios: así habéis de comerlo, dijo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, escrita ahí en Éxodo capítulo 12. A la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Ese último día de esclavitud en Egipto, cuando cae la plaga y mueren los primogénitos, el Señor ya había establecido que se pintaran los dinteles de las casas con la sangre del cordero, y que el ángel iba a venir, y donde no encontraba la sangre, iba a morir el hijo mayor, varón.
Entonces el rey envió a Israel el mensaje: salid en medio de mi pueblo e id, servid a Jehová como lo habéis dicho. Los hebreos, dice, salieron de Egipto como una nación independiente. Allí se forma la nación hebrea como una nación independiente. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. Y dijo él, noten eso de importante, miren uno de los requisitos, otro requisito para celebrar la Pascua. El primero era que se debía matar el cordero, ¿verdad? El segundo requisito, y dijo él, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. Y así, de generación en generación, había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa. La Pascua iba seguida de los 7 días de panes ácimos. Noten que acá el Señor dice, cuando tus hijos te pregunten qué rito es este, tienes que contarles que fue o es la conmemoración de cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto esclavo y de la liberación maravillosa del poder de Dios. Hermanos, Adán no estuvo esclavo en Egipto, ni Eva estuvo esclava en Egipto, ni todos los patriarcas del Génesis, ninguno de ellos estuvo esclavo en Egipto. Por lo tanto, no podían celebrar la Pascua, no cumplían el requisito. Ellos sí celebraron los ritos del sacrificio del cordero que representaba a Cristo. El sistema de sacrificios fue instituido en el Edén después del pecado, pero las fiestas solemnes fueron entregadas por escrito a Moisés, que Dios le ordena que las escriba en el Sinaí. Por eso dice, y dijo él, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Y así de generación en generación había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa. Ahora, ¿hasta cuándo iba a durar la Pascua? Vamos a ver qué significa de generación en generación. ¿Sí? ¿Será que tiene que ser hasta nuestras generaciones? ¿Hasta cuándo? Eso lo vamos a estudiar en detalle. La Pascua iba seguida de los 7 días de panes ácimos, los panes sin levadura. El segundo día de la fiesta se presentaba una gavilla de cebada delante del Señor como primicias de la mies del año. Todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. Todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. Por eso Pablo, allá en Colosenses 2, del 13 al 17, dice, todo lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es Cristo. Todas estas actas, esa acta de decretos, de derechos, que nos era contraria, que el Señor la quitó del medio y la clavó en la cruz, eran sombra de lo porvenir. La profeta Elena White dice, todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. Cuando Cristo hace su obra, cuando Cristo muere en la cruz, clava en la cruz las fiestas solemnes, porque Él es el cuerpo que se encuentra con la sombra y por lo tanto la sombra desaparece. Fue clavada en la cruz. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención que la Pascua estaba destinada a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaban al Salvador, y esto se hacía en el santuario. Y en el santuario Dios es todo y está en todo.
Y por eso dice, el cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaban al Salvador. Si nosotros seguimos matando corderos, comiendo pan sin levadura, ofreciendo la gavilla de las primicias, estamos rechazando al Salvador. Por eso celebrar las fiestas solemnes es un insulto a Jehová. También allí, hermanos, para complementar un poquito, en este tema de celebrando fiestas solemnes o insultando a Jehová, hay un capítulo en el Salmo de las Gentes que es el capítulo 72, que dice, que se llama Haced esto en memoria de mí. Y esto está contextualizado en los 4 evangelios en el asunto de la institución de la Cena del Señor, que fue la que reemplazó a la Pascua. Y lo vamos a leer de aquí, ¿sí? Vamos a leerlo de aquí. Lo vamos a leer directamente del libro, ¿cierto? Porque voy a ir un ratico atrás. Es el capítulo 72 del deseo de todas las gentes. Es un par de párrafos nada más que vamos a leer, ¿cierto? Del deseo de todas las gentes. Aquí está. Haced esto en memoria de mí. Y noten lo que va a decir. Vamos a leer un par de párrafos de esto. Dice, del deseo de todas las gentes. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Bueno, pregunta, ¿por qué el Señor instituye la Pascua? ¿Acaso no tenían suficiente? Perdón, ¿por qué el Señor instituye la cena del Señor? Corrijo. ¿Acaso no tenían suficiente con las 7 fiestas solemnes que estaban celebrando, entre ellas la Pascua? Porque esa noche que fue entregado para ser muerto, el Señor instituye lo que iba a reemplazar lo que significaba la Pascua, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo y que iba a morir. Noten lo que dice el deseo de todas las gentes. Cristo se hallaba en el punto de transición entre 2 sistemas y sus 2 grandes fiestas respectivas. ¿Cuáles son los 2 sistemas y cuáles son las 2 grandes fiestas respectivas? Los 2 sistemas son el sistema judío y el sistema de Cristo. Y las 2 grandes fiestas respectivas son la Pascua y la Cena del Señor. Ahí estaba Cristo. Él, o sea, Cristo, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así, note, acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. ¿No están de claro, hermanos? Cristo, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Ese día él iba a morir. Ya era la noche del 6º día de la semana. Al otro día iba a las 9 de la mañana, iba a ser ya llevado, ¿sí? Iba a ser crucificado a mediodía. Note, el Cordero Inmaculado de Dios estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría
con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Iba a dar por terminado todas esas figuras y ceremonias que señalaban al Cordero. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar, la reemplazó, la cambió, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio, o sea, la cena del Señor. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. ¿Saben por qué los judíos mesiánicos y los sionistas rechazan a la hermana White y dicen que es una masona? Porque ella explica claramente este tipo de cosas. Y sin profecía, los judíos mesiánicos y los sionistas están desenfrenados. Aquí claramente dice, la fiesta nacional de los judíos, que era la Pascua, iba a desaparecer para siempre. Por eso es que los judíos mesiánicos y los sionistas no quieren ni oír el nombre de la hermana White y dicen que es masona. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. ¿Cuál? La cena del Señor, que fue lo que reemplazó a la Pascua. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Era una condición para celebrar la Pascua que cuando se celebre se les repita a los hijos la historia de la liberación de Egipto. Entonces, todos los que no participaron de esa liberación de Egipto no podían celebrar la Pascua. Desde Éxodo 12 atrás hasta el Edén, ninguno celebró la Pascua porque no participaron de la noche de liberación cuando se institucionalizó la Pascua, se instituyó la Pascua. Entonces, así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación. Y ahora noten lo que va a explicar. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. La Cena del Señor, no la Pascua. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en nuestro favor. La cena del Señor, no la Pascua. En ocasión de su liberación de Egipto, los hijos de Israel comieron la cena de Pascua de pie, con los lomos ceñidos, con el bordón en la mano, listos para el viaje. La manera en que celebraban este rito armonizaba con su condición, porque estaban por ser arrojados del país de Egipto e iban a empezar un viaje penoso y difícil a través del desierto. Pero en el tiempo de Cristo, cuando Él va a institucionalizar la cena del Señor, pero en el tiempo de Cristo, las condiciones habían cambiado, ya no eran esclavos, ya no tenían que salir al desierto apresuradamente a pasar por esas penas, ¿cierto? Y amarguras. Ya no estaban por ser arrojados de un país extraño, sino que moraban en su propia tierra. Ya en armonía con el reposo que les había sido dado, el pueblo tomaba entonces la cena pascual en posición recostada,
Se colocaban canapés en derredor de la mesa y los huéspedes descansaban en ellos, apoyándose en el brazo izquierdo y teniendo la mano derecha libre para manejar la comida. En esta posición, un huésped podía poner la cabeza sobre el pecho del que seguía en orden hacia arriba. Por eso Juan recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y los pies hallándose al extremo exterior del canapé podían ser lavados por uno que pasase en derredor de la parte exterior del círculo. Ese es el rito de humildad. Cristo estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura que se usaban en ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Es un comentario adicional, ¿verdad?, a los emblemas. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué? ¿Era la carne de un cordero? No, era el pan sin levadura, el de la cena del Señor. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas las gracias, les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. De esta manera, hermanos, el Señor reemplaza la Pascua, la fiesta nacional de los judíos, con la cena del Señor. Y dice acá, como lo dijimos, esta fiesta debía terminar para siempre. ¿Sí? Debía terminar para siempre. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos, o sea, la cena del Señor. Bueno, voy a avanzar unos minuticos más, hermanos, porque el tema se nos quedó cortado, ¿verdad? Y vamos a avanzar unos poquitos minutos más. Bueno, ya leímos lo que dice el capítulo 8 del Deseo de todas las gentes, ¿sí? Que se llama la visita de Pascua. Ya leímos también el capítulo, una parte del capítulo 72, haced esto en memoria de mí, para significar lo que hemos dicho. Pero hay una parte adicional, hermanos. Hay una parte adicional que yo quiero que en este estudio, que es básicamente una introducción general de lo que son las fiestas solemnes de Jehová, que si las celebramos hasta ahora estaremos insultando a Jehová. Entonces, vamos a ver un poquito algo bien importante, hermanos. ¿Cuándo fue que el Señor entrega las fiestas solemnes institucionalizadas y le dice a Moisés que las escriba en un libro como complemento a la ley que él ya había dado y que eso le iba a llamar acta de decretos que iban a ser clavadas en la cruz? ¿Sí? Capítulo 27 del libro Patriarcas y Profetas, la ley dada a Israel. Este capítulo está basado en Éxodo 19 a Éxodo 24. Allí está toda la historia, usted la puede leer detenidamente. Cuando Dios llama a Moisés, a Josué, a los 70 ancianos a que suban, y después llama solo a Moisés y le entrega la ley, y después llama a Moisés y le dice que escriba en un acta las fiestas solemnes, que las coloque en un libro, y ese libro iba a ser colocado al lado del arca, porque iba a ser temporal
e iban a ser clavadas en la cruz. Poco tiempo después de acampar junto al Sinaí, miren que aquí estamos hablando en el contexto del Sinaí. Había pasado todo Génesis, Éxodo hasta el capítulo 19, más de 2500 años, hermanos. Las fiestas solemnes no fueron institucionalizadas en la eternidad ni en el Edén. No se necesitaban todavía porque no había pecado en el Edén. No hay evidencia de que ninguno, ni Adán, ni Noé, ninguno de ellos haya celebrado estas fiestas solemnes. Poco tiempo después de acampar junto al Sinaí, se le indicó a Moisés que subiera al monte a encontrarse con Dios. Por favor, mucha atención aquí, hermanos. Primero, Moisés va a ser llamado a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y después va a ser llamado a recibir las fiestas solemnes. Subió en solitario el escabroso y empinado sendero y llegó cerca de la nube que señalaba el lugar donde estaba Jehová. Israel iba a entrar ahora en una relación más estrecha y más particular con el Altísimo. Israel iba a ser recibido como iglesia y como nación bajo el gobierno de Dios. Allí se iba a establecer en el Sinaí ahora una teocracia donde Dios gobierna y todos los seres creados obedecen directamente a Dios y Dios es el que gobierna. ¿Sí? El mensaje que se le dio a Moisés para el pueblo fue el siguiente: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, una condición privilegiada de alto honor con una condición. ¿Y cuál era la condición? ¿Y cuál era la condición? Si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, si me amas y me obedeces, ¿acaso esta nación de Israel ahora que bombardea al Líbano, que se ha hermanado con el sistema papal, que ha rechazado a Cristo, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron? Esta nación de judíos que rechazó a Cristo y que siguen esperando al Mesías, ¿será que se le puede llamar aquí el reino de sacerdotes y gente santa y el especial tesoro? Es inaudito pensar eso, ¿verdad? Es un insulto a Jehová creerse eso. Moisés regresó al campamento y reunió a los ancianos de Israel. Les repitió el mensaje divino. ¿Y qué dijeron los ancianos y el pueblo? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Así concertaron un solemne pacto con Dios. Ese fue el pacto que hicieron con Dios y Dios con ellos, prometiendo aceptarlo como su soberano, por lo cual se convirtieron en sentido especial en súbditos de su autoridad. Pero noten lo que va a pasar. Ya más adelante en el capítulo dice nuevamente, o sea, otra vez, el caudillo Moisés ascendió a la montaña, al Sinaí, y el Señor le dijo: yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre. Cuando encontraban dificultades en su camino, se sentían tentados a murmurar contra Moisés y Aarón y a acusarlos de haber sacado las huestes de Israel de Egipto para destruirlas. El Señor iba a honrar a Moisés ante ellas, para inducir al pueblo a confiar en sus instrucciones y a cumplirlas. Entonces, ¿qué hace Dios? A la mañana del tercer día, cuando los ojos de todo el pueblo estaban sobre el monte, la cúspide se cubrió de una espesa nube que se hacía más negra y más densa y descendió hasta que toda la montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Entonces se escuchó un sonido como de trompeta que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios.
Y Moisés los condujo hasta el pie del monte. De la gran oscuridad surgían vívidos relámpagos mientras el fragor de los truenos retumbaban en las alturas circundantes. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. Y aquí, hermanos, le va a ser entregado a Moisés la ley de los 10 mandamientos, primeramente. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte, ante los ojos de la multitud allí congregada. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Tan terribles eran las señales de la presencia de Jehová que las huestes de Israel temblaron de miedo y cayeron sobre sus rostros ante el Señor. Aún Moisés exclamó: estoy espantado y temblando. Entonces los truenos cesaron. Ya no se oyó la trompeta y la tierra quedó quieta. Hubo un plazo de solemne silencio y entonces se oyó la voz de Dios. Y todo el pueblo escuchó la voz de Dios, hermanos, al pronunciar los 10 mandamientos. Rodeado de un séquito de ángeles, el Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Moisés, al describir la escena, dice: Jehová vino de Sinaí, de Seir los alumbró, resplandeció desde el monte de Parán, avanzó entre 10.000 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron tus pasos, recibiendo dirección de ti. En Deuteronomio 33, 2 y 3 dice eso. El pueblo de Israel estaba anonadado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Cuando se les presentó la gran norma de la justicia divina, la ley de Dios, comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante los ojos de un Dios santo. Huyeron del monte con miedo y con santo respeto. La multitud clamó a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Su caudillo respondió: no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. El pueblo, sin embargo, permaneció a la distancia, presenciando la escena con terror, mientras Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. La mente del pueblo, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo de Egipto que habían traído, no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos de Dios. Para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, noten lo que dice: para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos o decretos porque fueron trazados con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron dados en privado a Moisés, quien debía de comunicarlos al pueblo. Hermanos, en estos derechos, en estos decretos, el Señor va a entregarle las fiestas solemnes, lo que leímos en Levítico 23. Como complemento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel venía de Egipto. La mente del pueblo estaba cegada, envilecida por la esclavitud y el paganismo, y no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 mandamientos de Dios. Entonces, para que las obligaciones de esa ley pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos o decretos,
Allá en Colosenses 2, del 15 al 17, dice, anulando el acta de decretos, el acta de derechos que nos era contraria y clavándola en la cruz. ¿Y cómo se la da Dios a Moisés? Fueron dados en privado a Moisés y él debía comunicarlas al pueblo y las escribió en un libro que debía ser colocada al lado del arca, en el santuario. Era temporal, iba a ser clavada en la cruz. Nuevamente se le recordó al pueblo su sagrada obligación de observar el sábado. Noten, cuando se le da las fiestas solemnes, allá en el capítulo 23, antes de darle las fiestas solemnes, primeramente se les recuerda el sábado y de ahí se le da las fiestas solemnes. Nuevamente se les recordó al pueblo su sagrada obligación de observar el sábado. Se designaron fiestas anuales en las cuales todos los hombres de la nación debían congregarse ante el Señor y llevarle sus ofrendas de gratitud y las primicias de la abundancia que Él les diera. Fue declarado el objeto de todos estos reglamentos. No servirían meramente para ejercer una soberanía arbitraria, sino para el bien de Israel. El Señor dijo, me seréis hombres santos, dignos de ser reconocidos por un Dios santo. Esta acta de decretos, estas fiestas solemnes fueron añadidas después de que la ley fue entregada para que con esta acta de decretos, estas fiestas solemnes, se entienda y se ejecute mejor la ley de Dios. Estos derechos debían ser escritos por Moisés y junto con los 10 mandamientos, para cuya explicación fueron dados, debían ser cuidadosamente atesorados como fundamento de la ley nacional y como condición del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Se le dio entonces el siguiente mensaje de parte de Jehová. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Y noten lo que pasó. Al descender del monte, allá donde fue a recibir el acta de derechos de las fiestas solemnes, Moisés le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esta promesa, junto con las palabras del Señor que ellos se comprometían a obedecer, fueron escritas por Moisés en un libro. Entonces hay una diferencia. La ley de Dios, Dios la pronuncia y todo el pueblo la escucha. La ley de Dios la escribe en tablas de piedra y le es entregada una copia a Moisés. Pero esta ley ceremonial, esta acta de decretos, donde están las fiestas solemnes, fue entregada en privado a Moisés en el monte Sinaí, fue escrita en un libro que iba a ser colocado al lado del arca. ¿Vale, hermano Fernando? Apágame el micrófono. Entonces se procedió a ratificar el pacto. Se construyó un altar al pie del monte y junto a él se levantaron 12 columnas según las 12 tribus de Israel, como testimonio de que aceptaban su pacto. Enseguida, jóvenes escogidos para ese servicio presentaron sacrificios a Dios. Durante su estada en el monte, Moisés recibió instrucciones referentes a la construcción de un santuario en el cual la divina presencia se manifestaría de manera especial. Ahora vamos a entender por qué antes de darle allá en el Sinaí las fiestas solemnes, Dios primero le recuerda el santo sábado, porque allá en el monte Sinaí también se le dio la instrucción de construir el santuario y para que el pueblo de Israel no piense que como el santuario es sagrado y era para fines santos, iban a trabajar en sábado, el Señor primero le aclara.
El santo sábado, séptimo día de la semana, es día de reposo. Me erigirán, dice, un santuario y habitaré en medio de ellos, fue el mandato de Dios. Por tercera vez fue ordenada la observancia del sábado. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, declaró el Señor, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado porque es santo para vosotros. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. Acababan de darse instrucciones para la inmediata construcción del tabernáculo para el servicio de Dios. Y era posible que el pueblo creyera que, debido a que el objeto perseguido era la gloria de Dios y debido a la gran necesidad que tenían de un lugar para rendir culto a Dios, era justificable que trabajaran en esa construcción durante el sábado. Miren como Dios entiende que el pueblo de Israel viene contaminada a su mente y no tiene percepción, no tiene discernimiento. Dios piensa y dice, el pueblo de Israel puede violar el sábado creyendo que yo les he mandado a construir el santuario y que como es un lugar santo y para que yo habite, van a trabajar el sábado y van a violar el sábado. Por eso yo les voy a primero advertir que no trabajen en sábado, así sea haciendo el santuario, ¿sí? Para evitarles este error, se les dio la amonestación. Ni aun la santidad y urgencia de aquella obra dedicada a Dios debía llevarlos a infringir su santo día de reposo. Por eso es que antes de darle la lista de fiestas solemnes, Dios les recuerda la observancia del séptimo día de la semana, no para incluir el sábado dentro de las fiestas solemnes. Desde entonces, el pueblo había de ser honrado por la presencia permanente de su rey. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y el lugar será santificado con mi gloria. Como símbolo de la autoridad de Dios y condensación de su voluntad, se le entregó a Moisés una copia del Decálogo, escrita por el dedo de Dios mismo en 2 tablas de piedra, que debían guardarse como algo sagrado en el santuario, el cual una vez construido iba a ser el centro visible para el culto de la nación. Y aquí, hermanos, terminamos acá. De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro particular del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada, pero debían obedecer, debían cumplir, no rechazar a Cristo, no seguir celebrando fiestas solemnes, rechazando al Cordero, rechazando a Cristo e insultando a Jehová. Los hizo depositarios de su ley y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. De esta forma, la luz del cielo iba a iluminar a todo el mundo que estaba envuelto en tinieblas y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos, no solamente a los israelitas, exclusivistas, a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Pero si obedecían, si aceptaban a Cristo, si aceptaban que esas fiestas ceremoniales y esas fiestas solemnes y esos sábados ceremoniales iban a ser clavados en la cruz y que ahora en Cristo se había cumplido la Pascua, las primicias, el Pentecostés. Pero ellos no aceptaron eso, rechazaron a Cristo y entonces no pudieron cumplir con los propósitos de Dios.
Y ese tiempo que se les dio de gracia de 490 años, fue un tiempo desperdiciado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esas 70 semanas, un tiempo desperdiciado para Israel como nación, un tiempo perdido de gracia. Y no pudieron cumplir para destacarse bajo su santa y sabia soberanía de Dios, como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Antes todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario. Ahora su culto es un insulto a Jehová. Los judío-mesiánicos y los sionistas que celebran las fiestas solemnes y que celebran la Pascua y que celebran este tipo de ritos, están insultando a Jehová, están siendo idólatras, están bajo un yugo de esclavitud y han caído de la gracia. Amados hermanos, lamentablemente el tiempo no me alcanzó para leer del libro Patriarcas y Profetas y lo vamos a dejar aquí como un punto para el próximo estudio. El capítulo 52, las fiestas anuales. Hermanos, en este capítulo 52 de Patriarcas y Profetas, que se llama las fiestas anuales, allí nosotros vamos a encontrar también una manera bien general, hermanos, una manera bien general de estudiar, ¿sí? De estudiar para tener el contexto general, ¿sí? De lo que eh, es este tema, con el fin de poder responder las preguntas que planteamos al principio, ¿sí? En este, en este capítulo hay datos bien interesantes, ¿sí? Cuando se celebraban, ¿cierto? Donde se institucionalizaron las fiestas solemnes. Y hay muchos detalles, hermanos, que nos indican, eh, por ejemplo, mire, cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó, terminó, se puso fin al significado de la Pascua y quedó instituida la cena del Señor. Aquí los fideicomisos ya le cambiaron la palabra santa cena. La cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Y lo mismo sucede con las primicias, ¿sí? La Pascua, y aquí explica, hermanos, todos los detalles del Pentecostés, de la fiesta de las cabañas. Por lo menos explica estas tres grandes fiestas que habla la profeta de Dios. Entonces, hermanos, si hemos revisado hasta ahora una parte muy general de esto, vale la pena ir respondiendo preguntas. ¿Quién, cuándo y dónde se instituyeron las fiestas solemnes de Jehová? ¿Hay evidencia en la Biblia de que en el Edén se haya celebrado las fiestas solemnes de Jehová? ¿Es razonable pensar que antes de que existiera el pecado se hubiera institucionalizado y celebrado las fiestas solemnes, especialmente la Pascua? ¿Enseña la Biblia que desde Génesis 1 hasta Éxodo 12 se haya celebrado alguna vez la Pascua? ¿Cuáles eran los requisitos para celebrar la Pascua de Jehová? ¿Qué es el acta de decretos o derechos que le fue ordenada a Moisés en el Sinaí? ¿Por qué se le entregó y por qué fue anulada y clavada en la cruz? ¿Cuáles y cuántas son las fiestas solemnes de Jehová? ¿Qué rito reemplazó a la Pascua? ¿Por qué después de la muerte de Jesús los hijos de Dios no debemos celebrar las fiestas solemnes de Jehová? ¿Cuál es una de tantas maneras de insultar a Jehová? Es razonable pensar, bueno, estas preguntas y otras más, hermanos, con la ayuda de Dios esperamos que en el evento que vayamos avanzando en los estudios, que no sabemos cuántos van a ser,
pues al menos tengamos una mejor manera de ser edificados. Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Hemos hasta aquí avanzado un poquito en el tema celebrando fiestas solemnes o insultando a Jehová. Si hay alguna pregunta que tenga que ver con el tema, si hay algún comentario adicional, hermanos, por favor háganlo para proceder a la oración. Voy a mirar, quizás haya una o dos personas que quieran comentar o preguntar, y si no las hay, pues hermanos, avanzaremos entonces con la oración. Bueno, no hay preguntas, eso quiere decir, hay dos opciones cuando no hay preguntas, hermanos amados. O todo quedó claro o nada se entendió. Así que ustedes Hermano Carlos, me van a responder. Hermanita Diana, comente por favor. bueno, yo tengo dos preguntas. ¿La fiesta de las primicias tiene que ver con la resurrección del Señor? Y el día que, bueno, que resucitaron muchos con él. Bueno, esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, bueno, en el acta de los decretos de Moisés, no se separan como algo particular las fiestas, sino se dan como los demás decretos y ordenanzas, o si se le da un lugar como especial a las fiestas en esa acta de decretos. Bueno, muy bien. Gracias, hermana, por la pregunta. Bueno, vamos a estudiar en detalle qué significa de Cristo las primicias. Y vamos a ver el contexto. Cuando Cristo muere en la cruz, los sepulcros se abren y cuando Cristo resucita, resucitan con él muchos seguidores de Jesús. Y cuando Cristo asciende al cielo, él lleva los primeros frutos. Él lleva los primeros frutos. Y vamos a estar explicando que esas primicias se cumplen en Cristo, como dice el apóstol Pablo, el primogénito de los muertos, ¿cierto? No que haya sido el primero en resucitar, sino el mejor ejemplo, el mayor modelo de la resurrección y cómo él también llevó resucitados y vivos al cielo, un grupo de personas que resucitaron con él en su resurrección, cumpliendo así las primicias para el reino de Dios. Y la segunda pregunta, hermana Diana, en cuanto a lo que tiene que ver el lugar especial que tienen las fiestas solemnes en el acta de decretos. En esa acta de decretos habían muchas cosas, muchas normas, muchos derechos de las viudas, de los pobres, de los esclavos, y entre esos se escribieron las fiestas solemnes y lo más seguro pues es que hay que ampliar obviamente el tema, ¿no? Es apenas una introducción general que estamos haciendo y estaremos puntualizando a ver qué tanto contenía esa acta de decretos o esa acta de derechos que fue escrita por Moisés en un libro que Dios se la entrega en privado, pero que es escrita en un libro, no en tablas de piedra, y que es traída al santuario, colocada ese libro al lado del arca, no dentro del arca, sino al lado, y que el Señor quitó de en medio con su muerte y que la clavó en la cruz, de acuerdo al apóstol Pablo en Colosenses 2:15 al 17. Bueno, hermanos, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? No sé si lo hay. Si no lo hay, hermanos, entonces vamos a orar para la gloria y honra de Dios. Bueno, vamos a orar. Hermanos, esto que estamos estudiando, ustedes saben que es un poco detallado. Hoy estamos poniendo términos generales, pero hermanos, no lo descuidemos. En cualquier momento, hermanos, ustedes se van a tener que enfrentar a los judíos mesiánicos, ¿sí? A los sionistas. Se van a tener que enfrentar a estos
matadores de corderos, a estos que insultan a Jehová al celebrar las fiestas solemnes. El mismo diablo les va a llevar a su casa personas que van a llegar con estas doctrinas de demonios, ¿sí? El mismo diablo se las va a llevar, hermanos. El diablo sabe que le queda poco tiempo y el diablo está zarandeando a muchos adventistas con ese mensaje de volver a celebrar las fiestas solemnes, ¿sí? Nos las tendremos que ver con personas que no serán sino ángeles de Satanás en Mi forma de hermano hombre. Carlos, Sí, hermano Jairo. mi hermano, ellos mismos son los que dicen que no existe el Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, hermano, estos sionistas se caracterizan por lo que hemos hablado, ¿cierto? Pero hay que hacer diferencia con los falsos antitrinitarios. Los falsos antitrinitarios son aquellos que niegan la divinidad o deidad del Espíritu Santo o de Jesús y aceptan que hay un solo Dios, el Padre, poniendo a Cristo a ser engendrado en algún momento de la eternidad y poniendo al Espíritu Santo proveniendo del Padre o del Hijo y diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, sin reconocer que el Espíritu Santo sea una persona y que sea Dios, sin reconocer que la deidad o la divinidad son tres personas diferentes, separadas, cada una siendo Dios. Entonces hay que hacer la diferencia entre sionistas y judío-mesiánicos y falsos antitrinitarios. Estos falsos antitrinitarios simulan estar en contra de la Trinidad pagana, pero la abrazan una falsa divinidad de dos personas o de una sola persona. Entonces hay que hacer la diferencia, ¿no? Eso es Ah, hermano hermano, Jairo. pues yo creía que estos sionistas que eran los mismos de la vara de pastor. Hermano, los de la vara del pastor son sionistas, ¿sí? Son sionistas, son judío-mesiánicos, pero hay que hacer la diferencia. Los que celebran las fiestas y los que hacen todo este tipo de insultos a Jehová y los falsos antitrinitarios. Entre ellos se juntan, se reúnen, se unen, a pesar de que tengan algunas diferencias doctrinales. Pero una cosa son los sionistas con sus fiestas solemnes, los judíos mesiánicos, con su hebreo, con sus atuendos, con su celebración de la Pascua. Y pues otro grupo diferente son los falsos antitrinitarios. ¿Está bien, hermano Jairo? Entonces hay que hacer Sí, la gracias, mi diferencia. hermano, porque yo los confundía, los metí en un solo grupo. Y ya ahí, mi hermano explica, entonces se hace una diferencia entre los unos y los otros. Gracias, hermano. Sí, claro, sí, claro. Hay falsos antitrinitarios que no celebran fiestas solemnes, por ejemplo, pero son falsos antitrinitarios. Son católicos, son paganizados. Dicen ser adventistas, pero abrazan una falsa divinidad. Niegan al Espíritu Santo. Y allí hay un sinnúmero de personas. Pero los sionistas son ese grupo de personas que creen que porque se ponen una cosita aquí en la cabeza o porque ponen aquí con un velo y que porque pronuncian el nombre de Yahshua HaMashiach y que nombran algunas palabras en hebreo, pues ya son el pueblo de Dios elegido. ¿Sí? Son dos grupos diferentes, hay que hacer la diferencia. Bueno, Gracias, hermano. listo, hermano Jairo. Bueno, con mucho gusto. Bueno, vamos a orar, hermanos. Entonces el tiempo se nos ha ido. Nos disculpan la tardanza en terminar el tema, pero bueno, para la gloria de Dios, creo que hemos avanzado un poco en esto y esperamos, hermanos, esperamos que nuestros jóvenes hayan tomado nota. Necesitamos que nuestros jóvenes se eduquen, se instruyan, amplíen y se comprometan con el Señor a prepararse para dar razón de su fe y para ayudar a preparar a otros. Bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar.
Soberano creador del cielo y de la tierra, damos alabanza y gratitud a usted por habernos permitido espaciarnos en este bosquejo general de lo que ha sido el tema de esta mañana. Gracias, Señor, por su gran amor, por su cuidado, por haber permitido, Señor, que la luz llegue a nuestro tiempo para no caer en este insulto a Jehová de pensar que debemos celebrar las fiestas solemnes. Ayúdanos, Señor, a ir a los detalles ahora, a comprender mejor el significado de cada fiesta y su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Permítanos, Señor, ser muy juiciosos y cuidadosos en el estudio de su palabra, poder, Señor, citar correctamente las Sagradas Escrituras, poder citar el espíritu de profecía, los escritos de nuestros pioneros fieles o hasta cuando fueron fieles. Gracias, Señor, por habernos librado de esta esclavitud, de participar en la celebración de esas fiestas solemnes que son ahora un insulto a Jehová. Ayúdanos, Señor, a aceptar que en Cristo el cumplimiento de estas fiestas solemnes y de todos estos ritos ha llegado, Señor, a su máxima expresión. Ayúdanos a entender de todas estas fiestas, de estas 7 fiestas que se celebraban en 3 ocasiones en el año, anualmente, que son diferentes al Santo Sábado, que se debe guardar cada semana, en el último día de la semana. Ayúdenos a entender correctamente, Señor, todas estos detalles para no ser engañados. Si hay alguna persona que quizás ha sido engañada y ha creído hasta ahora que está obligado o que el Señor exige de su pueblo que le celebren fiestas solemnes, le ruego, Señor, si ha sido por ignorancia o por desconocimiento, que le perdone y que esta persona o estas personas puedan volver a reconsiderar su situación y a aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oramos por su bendición y su compañía, Señor. Pido bendición para mis hermanos, donde quiera que estén, y para toda su iglesia esparcida en todas las naciones y conformada por las almas fieles que le amamos y guardamos sus mandamientos. Oramos y agradecemos en esta tarde por habernos permitido estudiar su palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ah, amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis Amén. hermanos y hermanas.